Bendiciones para todos. En este día el tema que voy a compartirles lleva por nombre el conocimiento de Dios. Hay una frase que dice: el oro hace a los hombres ricos, el conocimiento hace a los hombres sabios y la humildad hace grandes hombres. Este es un tema muy relevante. Vamos a ver qué dice Jeremías 9, 23, 24. En el nombre de Jesús, así dice el Señor: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios, porque ni la sabiduría, ni la valentía, ni las riquezas nos sirven de nada si nosotros primeramente no nos alabamos en entender a Dios y conocerle. Vamos a ver qué dicen unos atributos de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no se jacta de lo que Él es. Al contrario, es un Dios humilde, es un Dios lleno de amor, es un Dios que se complace en la justicia, en ser un Dios bondadoso y justo. Amén. Gloria a Dios por ese Dios que nosotros tenemos y que no hay otro que se compare a Él. Gloria a Dios. Dios es omnipotente, significa que es todopoderoso. Omni significa todo y potente significa poder. Es poderoso en todos los sentidos, tiene un poder inagotable y sin límites. Dios es omnipresente, significa que Dios está presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. Gloria a Dios. Dios es omnisciente, significa que Dios posee el conocimiento de todo, es quien domina las ciencias, el que sabe sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios por ese Padre amado, por ese Padre que tiene todos estos atributos y mucho más. Aparte de estos, tiene muchos más atributos nuestro Dios, nuestro Creador. Gloria a su nombre para siempre. No nos gloriemos de nuestra sabiduría. Nuestra tarea es enseñar quién es Dios. Entender las verdades bíblicas y doctrinales es diferente a conocer a Dios. Debemos estudiar las Escrituras horas y horas para nuestro aprendizaje y para comprender también a convivir y tener una relación íntima, muy personal con Dios, para así llegar a conocerle más y conocer quién es Él. Amén. No solo debemos aprender información o preparar sermones para conocer a Dios y ser transformados por Él. Debemos tener una relación devocional, de oración privada, pasar más tiempo con Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que vivamos en su presencia, para cuando hablemos de su amor, de su misericordia, la palabra salga de nuestra boca de una manera natural. La expresaremos con la virtud del Espíritu de Dios. Conocer a Dios es amarlo, es temerle, no solo ser como un loro que habla solo lo que escucha. Conocer a Dios es andar con Él, es caminar con Él día con día, tomados de su mano. Es tener una relación muy personal, muy íntima con Él. Eso es conocer a Dios. Y conocer o entender de Él es estudiar la palabra, conocer doctrina, realizar sermones, predicar de su palabra, pero tener una relación íntima
pasar horas y horas hablando con Él, pasando tiempo con Él, cuando nosotros hacemos lo que hacemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, hablando con Él en oración, es como nosotros podemos conocer a Dios de una manera muy personal. Amén. Si conocemos quién es Dios, no tendremos miedo de que Él sea diferente mañana. Nosotros sabemos que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y por todos los siglos. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, no tendremos miedo, no tendremos temor de que Dios vaya a cambiar su manera de ser, su manera de pensar, su manera de tratarnos con benevolencia, con amor. Entonces nosotros no tendremos miedo de que Él cambie su manera de ser, porque Él es el mismo, Él no cambia. Él siempre será el mismo mañana, como fue ayer, hoy y lo será para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros podemos predicar la palabra, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros no guardamos sus mandamientos, si no creemos en sus mandamientos y los obedecemos, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Específicamente lo dice en ese texto. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Amén. Y si nosotros decimos que le conocemos, tenemos que andar como Él anduvo, con su testimonio. Él nos enseña con su testimonio cómo Él anduvo en esta tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomarnos esas palabras, esas enseñanzas, pensar si nosotros realmente estamos viviendo de acuerdo al testimonio de Jesucristo, como Él anduvo en esta tierra. Amén. El espíritu de la profecía dice: si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimientos de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo, y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando sin poder agotar nunca, sin embargo, los tesoros de la sabiduría, la bondad y el poder del Eterno. Gloria a Dios. Amén. Porque si cesaría el conocimiento, entonces ¿en qué lugar dejaríamos a Dios o en qué lugar estaría Dios? Si Él es eterno, Él es infinito y su conocimiento es infinito. Entonces nosotros no podemos decir yo ya conozco a Dios, ya es suficiente, yo ya no necesito aprender más de Dios. No es así como debemos de pensar, porque el conocimiento es progresivo cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros estemos en el reino de los cielos, allá tendremos mucho más conocimiento, un conocimiento que no se agotará, porque seremos eternos. Por lo mismo, el conocimiento no se puede agotar, porque la eternidad llevará mucho tiempo, infinito. Entonces, el conocimiento, no podemos nosotros decir yo ya conozco todo, yo ya entiendo, yo ya sé todas las cosas.
En esta tierra no podemos decir esto, mucho menos cuando estemos allá en el cielo. Jesucristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 12:9. Esto que leí del espíritu de profecía está en El Camino a Cristo, página 109, párrafo 1. Amén. Aquí donde Pablo dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, nosotros no debemos de pensar en que Jesucristo murió por mí, por mis pecados, por la humanidad. Eso me es suficiente, eso basta. Pero no es como muchos piensan, que la gracia de Jesús es la que nos basta. Sí nos basta para ser salvos, pero la gracia es la que nos lleva a tener conocimiento de Dios. La gracia de Dios es la que nos muestra las revelaciones de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, si la gracia de Jesucristo no estuviera en nosotros, nosotros no buscaríamos el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos nosotros que basar este texto de que la gracia de Jesucristo nos basta, basarlo también en el conocimiento de Dios. Es lo que nos lleva, la gracia de Dios nos lleva al conocimiento y la verdad, las verdades de Dios. Amén. En el texto de Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria a Dios, hermanos. Inescrutables significa que los caminos de Dios no pueden ser averiguados o comprendidos al 100%. ¿Por qué? Porque ya Dios dejaría de ser Dios y no podemos nosotros pensar en que el conocimiento de Dios tiene un límite. No. El conocimiento de Dios, la sabiduría, la ciencia de Dios es inescrutable. Nosotros no podemos entenderlo, no podemos, aunque lo averigüemos, jamás sabremos nosotros el conocimiento pleno de Dios. No lo comprenderemos. Hay muchas cosas en la Biblia que nos hacemos nosotros preguntas: ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nos hacemos muchas averiguaciones. Hay mucha gente que se aleja de Dios porque no comprende la palabra, porque dice: ¿cómo puede ser esto? Entonces es para que nosotros entendamos que realmente nosotros tenemos un conocimiento limitado, pero Dios nos promete que toda aquella duda que haya en nuestra vida o que nosotros hayamos tenido aquí en la tierra, todo eso Él nos los va a explicar. Cuando estemos con Él, Él nos va a decir todo aquello que nosotros no entendimos mientras estábamos aquí en la tierra. Pero muchas personas, el enemigo les pone esas dudas para que duden de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener esa sabiduría para entender que nuestro conocimiento como humanos está limitado, que solamente Dios es todopoderoso. Amén. La sabiduría es el conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Gloria a Dios. Les voy a dejar una tarea, hermanos, que lean Job capítulo 38 al capítulo 42. Son 5 capítulos para que ustedes puedan ejercer más ese conocimiento que Dios tiene. Es lo que Dios responde a Job cuando Job quiso cuestionar a Dios o le preguntó en su angustia, en su sufrimiento. Le hizo muchas preguntas a Dios, pero esto es lo que Dios respondió a Job, estos capítulos. Se los recomiendo que los lean para que así podamos tener más conocimiento de este tema y así profundizar acerca del conocimiento y de la sabiduría
poder de Dios, de nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y Dios me los guarde. Que tengan un hermoso día.